podemos ver aquí, que es la posición en esgrimista. Hay una contracción tónica derecho y una extensión tónica del brazo contralateral. Lo mismo con las piernas, como lo podemos ver aquí. El área motora primaria se caracteriza por crisis que tienen una contracción mioclónica contralateral al foco de donde viene la lesión, el área epileptógena. Ahora, estas crisis son frecuentemente refractarias a tratamiento médico, sobre todo porque no hay una lesión estructural. Es algo totalmente neurofisiológico. Ahora, se han intentado diferentes tratamientos quirúrgicos, como la resección superior múltiple, como lo ha hecho Casasbeck y otro que se llama Kosov. En ellos dos se han intentado este tipo, pero en estos pacientes específicos que tienen resonancia magnética no lesional han sido los peores pronósticos, dado que presentan hemiparesia, hemiplegia o incluso alteraciones en el lenguaje. De estas lesiones, precisamente de estas áreas de donde vienen, ahora tenemos que proponer otro tratamiento quirúrgico alternativo que sea no lesional. Aquí, en esta situación, por lo que tenemos dos objetivos principalmente: determinar si la estimulación eléctrica crónica cíclica del foco de esas cortezas motoras disminuye la cantidad de las crisis. Y ahora, observar si existe déficit funcional con este método. ¿Qué quiere decir esto? Que sí es seguro. ¿Qué métodos se utilizaron? Es un estudio de corte prospectiva que está avalado por el Comité de Ética e Investigación, que incluyó a 7 pacientes, todos jóvenes, con una media de edad de 17 a 18 años, en la cual se les hizo un estudio previo de 6 meses que incluyó 2 fases antes de que se les colocara un dispositivo de estimulación crónica o un dispositivo de neuromodulación. Las características de mis pacientes son que son 2 del área motora suplementaria derecha, 3 en el área motora primaria derecha, 1 de manera bilateral y 1 en el área motora primaria izquierda. Ahora, esas fases que fueron, la fase 1 fue una evolución clínica, bastante historia clínica de todo lo que ya le comenté, las características de estas, su electroencefalograma de superficie, que tuvieran puntas centroparietales, de manera parasagital, que también hubiera una resonancia magnética de cráneo no lesional y resonancia magnética funcional, como lo podemos ver aquí. Y ahí, por ejemplo, le voy a explicar. Para que nosotros determinamos que es el área motora primaria, se le pidió al paciente que realizara un paradigma motor, y entonces ya se veía que prendía la resonancia magnética funcional. Después se colocaron, por eso fue la primera fase, y su examen neuropsicológico. La fase 2 fue la colocación de unos electrodos intracraneales, que por lo regular fueron mallas de 20 contactos o hasta de 32 contactos. Esos se estuvieron en un primer evento quirúrgico, se cerró al paciente, se mandó a su cama y se le empezó a hacer un registro de video continuo hasta que se lograra determinar una crisis clínica y electroencefalográficamente con los grids subdurales. Ahora, aquí tenemos un registro donde se observa que inicia la actividad epiléptica de esta crisis en el contacto número 10, que corresponde al área motora primaria. Entonces, ahí es el verdadero problema. ¿Cómo vas a quitar algo que por un mapeo cerebral que después se hizo, porque también después de esto, de que se determina el foco, se hace un mapeo cerebral con choques de punta simples para estimular el área y ver cómo se movía la manita? Entonces, ahí el problema fue que no lo puedes quitar. Entonces, de ahí la importancia de este estudio, que le puedes poner un electrodo de estimulación crónica para inhibir la actividad epiléptica sin causar déficit motor, o en el área donde se hubiera encontrado, porque también hubo uno que se encontró en el área del lenguaje. Ahora, se sustituyeron esos electrodos de registro por los electrodos de estimulación crónica. El electrodo de estimulación crónica, aquí lo podemos ver, son 4 contactos, se llama Resume, y ese se utiliza para dolor, no se utiliza para epilepsia. Está diseñado precisamente para eso, pero no hay el material, al menos en México,
para que se pueda hacer una estimulación crónica. Se amplió una extensión y se colocó un neuroestimulador, que esa es la batería que va a estar dando los impulsos. ¿Qué características tienen estos impulsos? Que son voltajes de 3 volts, frecuencia de 130 Hz, un ancho de pulso de 450 Hz y tipo cíclica. ¿Qué quiere decir esto? 1 minuto está prendido, 4 minutos está apagado, y así está cíclico las 24 horas del día. ¿Qué resultados se obtuvieron con estos 7 pacientes? Bueno, en realidad, 7 pacientes. Ahorita le voy a explicar de uno que se tuvo que sacar. Se vio una disminución en el número de crisis, tanto parciales, complejas como generalizadas, del 85% después del primer mes de estimulación. La diferencia significativa, menor al 0.005, llegó en el primer mes. Y así se estuvo mantuviendo durante 24 meses del seguimiento, lo cual nos deja una conclusión, que la estimulación eléctrica crónica es segura. Para empezar, es segura, no hay más. No hay ningún déficit neurológico, ni focal, nada. O sea, los parámetros de estimulación son seguros, en primero. Y en segundo, hubo una disminución significativa tanto en las crisis parciales complejas como en las generalizadas, con respecto al periodo basal que se evaluó aquí, que iban desde 38 hasta 45 crisis en esos 7 pacientes. Ahora, un paciente se excluyó. Ese paciente se excluyó aproximadamente al mes de estimulación crónica, no por la estimulación, sino porque tuvo infección del sitio quirúrgico. Entonces ahí se tuvo que retirar el dispositivo de estimulación crónica. Entonces esas son más que nada mi trabajo. Y pues lo que queremos hacer después es otro estudio donde pueda ser un ensayo clínico aleatorizado doble ciego. Eso es para validar mejor esta técnica. Y también tenemos otra limitación, que el estimulador que se ocupa no es el específico para epilepsia, es un electrodo para dolor. Esa es la situación, las limitaciones. Aquí pues al doctor Coso, que estuvo aquí en las pláticas, ¿no? ¿Y quién más? A Casasbeck. Y pues está la doctora Velasco, que también está evaluando. De hecho, soy su alumno de la doctora Velasco, Ana Luisa. Tú lo que buscas es no tener ninguna lesión en el paciente. Inicialmente sí, y que sea efectivo para disminuir las crisis. Porque se logró al final de cuentas. Sí, se logró en 6 pacientes. Uno tuvo que retirarse por la cuestión de la infección. Sí, fue a nivel, o sea, empezó con datos de meningitis. Fue una cosa ahí de infección, digo, eso puede pasar en cualquier evento quirúrgico, ¿no? O sea, no es algo que sea directo con la estimulación. O sea, la cuestión de la estimulación es segura. Tiene comorbilidades, como la infección. ¿Me reiteras tu nombre? Carlos Alberto Mendoza García, del Hospital General. Mendoza García, del Hospital General de México. Gracias. Sí, usted.